Hola, ¿qué tal niños y niñas? Sean todos bienvenidos a esta semana número 12 de nuestro plan educativo Aprendamos Juntos en Casa, dirigido para los estudiantes del quinto, sexto y séptimo año de Educación General Básica. El día de hoy vamos a revisar la actividad número 3 de la semana del 17 al 21 de agosto. Recordemos el tema de nuestro proyecto mensual, que es Descubriendo nuevas habilidades de forma creativa para resolver mis problemas. Asimismo, vamos a recordar que nuestro proyecto mensual se compone de 4 semanas y que esta semana, del 17 al 21 de agosto, nos encontramos en la semana 2, que tiene como tema Descubriendo nuevas habilidades para reflexionar sobre mis problemas. El día de hoy vamos a revisar la actividad número 3, que se denomina Crisis política en la primera mitad del siglo XX. ¿Sabías que? La Gran Depresión de 1929 tuvo efectos devastadores en el mundo. El impacto fue menor en Ecuador comparado con otros países de América Latina, pero al mismo tiempo al país le tomó más tiempo recuperarse. La crisis económica de los años 30 también generó inestabilidad política al punto de registrarse 12 gobiernos entre 1929 y 1938. ¿Ustedes conocen algo acerca de la Gran Depresión de 1929? Les voy a contar un poco de ello. Acabando la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos pasó a ser el principal exportador de materia prima del mundo. ¿Sí? ¿Qué exportaba? Exportaba para la agricultura y para la industria. Todo esto hizo que Estados Unidos crezca industrialmente y empezaron los inversionistas a invertir en la bolsa. ¿Qué sucedía? Que estas personas invertían dinero con cantidades bastante bajas y recibían cantidades bastante altas. Y a raíz de ello, personas que, aunque no sabían absolutamente nada acerca de los movimientos de la bolsa de valores, decidieron invertir su dinero en ella con la esperanza de recibir cantidades mucho más elevadas a las que ellos invertían. Sucedió entonces que diferentes tipos de analistas financieros pronosticaban que todos estos movimientos excesivos en la bolsa iban a traer consecuencias. Además, un grupo de corredores de bolsas compraron las acciones que estaban a los precios normales y las vendieron a sobreprecio. Esto provocó que las personas desconfiaran de la bolsa y conforme iba pasando el tiempo, seguían aumentando el número de acciones, pero lo que no había ahora eran compradores, por los análisis financieros que se habían realizado y por el excesivo precio que se le habían puesto a diferentes acciones, ¿sí? ¿Y qué pasó allí? El día martes 29 de octubre de 1929, cae la bolsa de Estados Unidos provocando una crisis total, ¿sí? Todas las personas que habían invertido su dinero en la bolsa lo perdieron absolutamente todo. Y no solamente ellos, recordemos que los Estados Unidos ha sido desde siempre una de las principales potencias del mundo. Muchos países de América, Europa, Asia, tenían inversiones en esta bolsa de valores y al momento que cae, también ellos perdieron. Sin embargo, como nos podemos dar cuenta, Ecuador no tuvo este impacto tan grande, pero le costó bastante tiempo recuperarse. Lee el texto de la página 55 sobre la oposición popular, del texto integrado del estudiante de Estudios Sociales del séptimo año de Educación General Básica Media del Ministerio de Educación. Vamos a leer qué nos dice esta página. La oposición popular. En el segundo gobierno de Plaza, las montoneras entraron a la lucha, encabezadas por el coronel Carlos Concha en una guerra civil que causó muchas muertes. En la región interandina también hubo levantamientos indígenas. En los centros urbanos crecían las organizaciones de artesanos y obreros. Las huelgas y paros organizados dieron lugar a leyes laborales, como la limitación de la jornada de trabajo y el descanso semanal obligatorio, entre otras. La crisis de 1920 aumentó el malestar de los trabajadores, que unidos a grupos radicales se manifestaron con violencia en la sociedad y la política. Baquerizo Moreno, José Luis Tamayo y Gonzalo Córdoba. El gobierno de Baquerizo Moreno entre 1916 y 1920 continuó con las obras de plaza. Se firmó el acuerdo Muñoz-Vernaza Suárez, que puso fin a las disputas territoriales con Colombia y cedió amplios territorios en la región amazónica. Durante este gobierno se suprimió la prisión por deudas, lo que dejó sin base legal al concertaje. José Luis Tamayo. En 1920 lo sucedió en el mando José Luis Tamayo. Su gobierno enfrentó la crisis provocada por la caída de exportación de cacao y las protestas de trabajadores. Gonzalo II Córdoba. Gonzalo Córdoba ganó las elecciones de 1924 con graves indicios de haber hecho fraude. Enfrentó la oposición de conservadores y al ejército. La Revolución Juliana terminó con este gobierno y con el periodo plutocrático, el 9 de julio de 1925. Ahora vamos a ejemplificar lo que hemos leído en esta imagen. Aquí tenemos a este niño que representa el sistema bancario, a esta mujer que representa el gobierno y a este niño que está aquí que nos representa a nosotros, al pueblo. Y nos damos cuenta que se están comiendo un pastel. Si ustedes se fijan,
El sistema bancario es quien tiene su plato lleno, quien se está comiendo la gran parte de ese pastel. El gobierno también lleva su tajada grande, ¿verdad? Y el pueblo, ¿qué le toca al pueblo? El pueblo no lleva absolutamente nada. Justo es lo que sucedió en la primera mitad del siglo XX en nuestro país. Es por ello que existieron diferentes revoluciones haciendo valer los derechos del pueblo, debido a que antes quienes tenían los derechos y quienes ejercían el poder eran aquellos que tenían poder adquisitivo o grandes sumas de dinero. En los años 20 se especializaron en la producción de algodón, café y caña de azúcar. En los 30, debido al incremento de los precios del oro, todo el Oriente se volcó al comercio de oro como antes lo había hecho con el caucho. En los años 40, el monopolio de los hacendados sobre el trabajo indígena entró en crisis por la competencia y las nuevas oportunidades de trabajo que brindaron la explotación petrolera y la educación más igualitaria. Entonces, nos estamos dando cuenta que conforme van pasando los años, el pueblo empieza a tener derechos, ¿sí? Recordemos que los indígenas eran esclavizados, al igual que los negros. Los hacendados los hacían trabajar largas horas, ¿sí? Y no les pagaban. Al contrario, el indígena, el negro, le debía a su jefe. Entonces, eran consolados dándole una parte en Guasipungo, ¿sí? Una parte de tierra para que ellos vivan y la trabajaran. Y conforme van pasando los años, estas personas empiezan a levantar su voz y empiezan a hacer valer sus derechos. Empiezan a decir, basta, hasta aquí yo aguanto todo esto, humillación, todos estos malos tratos, todo este trabajo excesivo que estoy recibiendo por parte de los patronos. Y conforme fueron llegando nuevos presidentes, las leyes se fueron volcando a favor de los trabajadores. Ahora vamos a realizar la siguiente actividad que se llama completa la siguiente actividad. Leo, pienso y pregunto. La primera parte es leo. Escribe las ideas principales y secundarias sobre la crisis económica de la primera mitad del siglo XX. Entonces, como ya hemos leído gran parte de lo que ha sucedido en la primera mitad del siglo XX, ustedes van a escribir aquí sus ideas principales y secundarias. Ahora vamos a pasar al punto del pienso. ¿Cómo influyó la economía en la crisis económica? ¿Cuáles crees que fueron las causas para tener 12 presidentes en 9 años? ¿Cómo afectaría la crisis política en la vida de los ecuatorianos y las ecuatorianas? ¿Sí? Entonces, ustedes en sus casas van a pensar estas preguntas y le van a dar respuesta. Y finalmente me pregunto, ¿qué preguntas o interrogantes tienes sobre el tema? Plantean 5 preguntas mínimas, ¿sí? Son preguntas sin respuestas. Únicamente ustedes plantean sus preguntas sobre todo lo que les haya quedado dudas acerca de este tema. Aquí tenemos un dato curioso. La inestabilidad provocó movilizaciones desde abajo. ¿Qué quiere decir desde abajo? Desde las personas que estaban hasta abajo en la pirámide social. Las características más relevantes de esta etapa fue la insurgencia social. Nuevas corrientes sindicalistas, anarquistas y socialistas abrieron paso en las filas artesanales y obreras, logrando la emisión del Código del Trabajo. En julio de 1944, pocas semanas antes del cambio político, se constituyó la Confederación de Trabajadores del Ecuador, CTE. En agosto se fundó la Federación Ecuatoriana de Indios, FEI. Entonces podemos ver que hasta 1944 Ecuador tiene registrado un código de trabajo. Ahora pasamos a la última actividad, que es realiza la siguiente actividad: color, símbolo e imagen. Entonces, ustedes van a hacer 3 cuadros y lo van a representar el primero con el color, que van a escoger un color que represente la insurgencia social de los años 20 y 40. Aquí yo les he puesto como ejemplo, para mí, el color rojo. ¿Por qué? Porque representa la sangre de todas esas personas que pelearon por darle derecho a todos los trabajadores, ¿sí? Por darnos derecho a nosotros, al pueblo. Ahora, en el segundo cuadro ustedes van a poner un símbolo. Crea un símbolo que represente las organizaciones sociales de esa época. Yo les pongo como ejemplo un rayo, ¿verdad? Porque es como ese rayo cargado de electricidad, cargado de energía, que hizo que se creara en 1944 el primer código de trabajo para nosotros, para el pueblo ecuatoriano. En el tercer cuadro van a poner una imagen y dice, escoge una imagen que mejor recoja la conquista social. Y para mí representa un rompimiento de cadenas, ¿sí? Vencer esas cadenas que nos tenían atados de manos, que nos hacían doblegarnos contra, ya no contra los españoles. Esto es bastante triste porque porque ahora teníamos todos la misma nacionalidad, que era la ecuatoriana. Sin embargo, por tener diferentes estatus sociales, las personas que estaban hasta abajo en la pirámide social eran humillados, eran hostigados, eran abusados. Entonces,
toda esta conquista social hace que nosotros rompamos las cadenas, ¿sí? Y hemos llegado al final de este video, chicos. Espero les haya gustado muchísimo. Recuerden que el tema de nuestro proyecto mensual es descubriendo nuevas habilidades de forma creativa para resolver mis problemas y nos encontramos en la semana número 2, ¿sí? Espero que tengan un excelente día. Les mando un beso muy grande, un abrazo muy fuerte y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.